El sonido del reloj en la cocina marcaba las 3 de la madrugada cuando volvió a escucharse aquel golpe seco, el mismo que Rosa María había jurado no volver a oír jamás. Un ruido sordo, arrastrado, como si alguien moviera un mueble pesado por el suelo de piedra del pasillo. El aire olía a cera vieja y humedad. Afuera, la lluvia caía sobre los tejados de teja roja de Casa Montemayor, y cada gota parecía golpear su conciencia. Rosa María se incorporó lentamente de la silla donde dormitaba, el chal sobre los hombros temblando con su respiración. Sus manos, ya marcadas por la edad, buscaban el rosario que colgaba en el cuello, pero no rezó. Sabía, en el fondo, que aquella noche no había oración que la salvara de lo que se avecinaba. 40 años, 4 décadas sirviendo a la misma casa, limpiando los mismos pisos, lustrando los mismos retratos donde los ojos pintados de los Montemayor seguían observándola con juicio silencioso, pero nunca había podido limpiar lo que ocurrió en la habitación del fondo. Una ráfaga de viento recorrió el pasillo y la hizo estremecer. Las puertas de las habitaciones se abrieron apenas, dejando escapar ecos del pasado, risas ahogadas, murmullos, un sollozo casi imperceptible. Rosa cerró los ojos un instante. La casa respiraba, y esa noche, respiraba más fuerte que nunca. Su bastón resonó con cada paso hacia el fondo del corredor. El suelo de piedra fría devolvía su reflejo en sombras alargadas. Los retratos colgados en la pared parecían inclinarse para observarla pasar. En el extremo, la puerta de madera oscura, aquella que juró no abrir nunca más, permanecía entreabierta. La cerradura vieja, cubierta de polvo, goteaba óxido como si sangrara. Rosa sintió un nudo en la garganta. No puede ser, susurró. El llavero que siempre llevaba colgado en el delantal seguía ahí, con la llave del cuarto aún en su sitio. Nadie podía haberla abierto, nadie, salvo lo que quedaba dentro. El trueno retumbó sobre Guanajuato, iluminando el pasillo por un instante, y en ese destello, vio la silueta, femenina, débil, de pie junto a la puerta, vestida de blanco, los cabellos cayendo sobre el rostro. Rosa retrocedió, el corazón desbocado, el aire atascado en el pecho. La figura levantó la cabeza apenas, y en su voz rota se escuchó un susurro. ¿Por qué no gritaste aquella noche, Rosa? Todo el cuerpo de la anciana se heló, su respiración se volvió torpe, entrecortada. Esa voz no podía ser un recuerdo, esa voz pertenecía a Lucía. El pasillo volvió a oscurecerse, la puerta se cerró lentamente con un chirrido que atravesó el alma, y entonces, Rosa comprendió, el pasado no había terminado, había estado esperando, pacientemente, 40 años, detrás de aquella puerta. Dicen que las casas viejas guardan secretos, pensó ella mientras las lágrimas le corrían por las mejillas, pero lo mío no fue un secreto, fue una cobardía. El reloj marcó las 3:05, y por primera vez desde 1981, Rosa María se encaminó hacia la habitación del fondo, decidida a enfrentarse con el fantasma que ella misma había ayudado a crear. Decían los vecinos de Guanajuato que Casa Montemayor era una reliquia del siglo XIX, construida por manos indígenas y bendecida por sacerdotes que ya nadie recordaba. Desde lejos, la mansión se alzaba sobre una colina árida, con su fachada de cantera gris cubierta por enredaderas secas. Pero de cerca, el aire cambiaba, olía a incienso viejo, a cera derretida y a algo más, algo que no debía tener olor. Pero lo tenía, el pasado. Rosa María siempre creyó que las casas tenían alma, no por superstición, aunque en Oaxaca había aprendido a temer a los muertos, sino porque había sentido, demasiadas veces, que las paredes escuchaban, que respiraban, que guardaban cosas que uno no se atreve ni a confesar en voz baja. Cada amanecer, cuando las campanas de la iglesia de San Cayetano rompían el silencio del valle, la mujer abría las ventanas grandes del salón principal, dejando entrar la luz dorada que teñía las paredes de un brillo casi sagrado. El polvo flotaba en el aire como pequeñas almas suspendidas, y ella, con su trapo húmedo,
intentaba atraparlas, una por una, como si limpiar el aire pudiera limpiar la memoria. Los retratos de los Montemayor colgaban en fila, enmarcados por molduras de oro deslucido. Don Mauricio, con su bigote espeso y su mirada de halcón, su esposa Elena, muerta demasiado joven, en su vestido blanco, y el niño Emilio, inmortalizado con un barco de madera entre las manos. Rosa conocía cada una de esas caras mejor que las suyas. Les hablaba a veces, cuando el silencio se volvía insoportable. Señora Elena, si usted supiera lo que su marido hizo, murmuraba mientras limpiaba el cristal de los cuadros. El eco respondía, suave, como si la casa misma suspirara. A veces, por las noches, cuando el viento soplaba desde las minas, las puertas se movían solas. Los escalones crujían sin que nadie los pisara. Los perros del pueblo no se acercaban después del anochecer. Y sin embargo, Rosa se negaba a irse. Si me voy, la casa se muere, decía. Y si se muere la casa, los pecados quedan sueltos. En el patio central, la fuente de piedra llevaba años seca. El agua dejó de correr la misma semana en que Lucía desapareció. Desde entonces, ni la lluvia más fuerte logró llenarla de nuevo. Rosa evitaba mirar el fondo de aquella fuente, por miedo a ver reflejos que no pertenecían al presente. El corredor principal era largo, estrecho, y se alargaba más en la penumbra, como si la arquitectura misma quisiera esconder algo al final. Allí, la habitación del fondo esperaba una puerta de madera negra con un picaporte en forma de serpiente. En los años de juventud, Rosa había intentado olvidar su existencia. Había colgado un crucifijo sobre la cerradura, rezado en cada esquina del pasillo, puesto flores de cempasúchil cada día de los muertos. Pero la puerta seguía ahí, firme, intacta, como una herida que nunca cicatrizaba. Cuando llegaron los nuevos dueños de la propiedad, una pareja de arquitectos que planeaban convertirla en hotel boutique, Rosa fue la única que se negó a que derribaran ese cuarto. Esa puerta no se toca, dijo con una voz tan firme que los hombres, confundidos, obedecieron. Ella sabía que dentro había algo más que polvo y recuerdos. Había silencio, y el silencio pesa más que los fantasmas. En la cocina, todavía colgaban las ollas de cobre que habían brillado bajo el fuego de los años 80. En una esquina, sobre una repisa, descansaba un pequeño retrato de Lucía, recortado de una foto vieja, envuelto en una tela blanca. Nadie sabía que Rosa lo conservaba. Nadie sabía que, cada noche, le dejaba una flor seca y un trozo de pan. El sonido del reloj seguía marcando el ritmo de la casa, como si midiera el tiempo desde aquel verano en que todo se detuvo. Las sombras del atardecer se deslizaban por las paredes, deformando los retratos, mezclando pasado y presente. A veces, Rosa pensaba que la mansión la observaba a ella, no al revés, que la casa misma la mantenía allí, atada, como castigo, y en su interior, una voz que no quería escucharle susurraba cada noche: tú también cerraste la puerta, Rosa, con tus propias manos. Ella se estremecía, se persignaba, y trataba de convencerse de que eran solo recuerdos. Pero la casa sabía la verdad, porque Casa Montemayor, en su silencio, respiraba, y cada vez que respiraba, el eco del pasado volvía a latir en sus muros. El verano de 1981 cayó sobre Guanajuato como una maldición. El calor no era normal, era un calor seco, espeso, que hacía vibrar el aire y agrietar la tierra. Los insectos morían sobre las ventanas, los perros jadeaban a la sombra, y las campanas de la iglesia parecían sonar desde un mundo lejano. Rosa María tenía entonces 24 años. Había llegado a Casa Montemayor recién casada con su primer marido, Julián, un albañil que trabajaba en las minas del Cerro del Cubilete. Pero cuando las minas cerraron y Julián desapareció en una explosión sin nombre, Rosa quedó sola, sin dinero, sin casa, y con una tristeza que la hacía parecer más vieja de lo que era. Don Mauricio Montemayor, el patrón,
La había acogido como sirvienta por caridad, pero Rosa siempre sintió que, detrás de esa caridad, había algo que la vigilaba. Aquel verano, la casa hervía de vida. Don Mauricio organizaba cenas, reuniones con socios, fiestas que llenaban el jardín de risas y copas de vino, pero a Rosa le daba miedo ese tipo de alegría. Los hombres bebían demasiado, hablaban bajo, y las mujeres reían con una tristeza que no llegaba a los ojos. Emilio, el hijo de don Mauricio, apenas cumplía 16 años. Era un muchacho solitario, enfermizo, con una mirada que no sabía si era inocente o cansada. Pasaba las tardes en la biblioteca, leyendo a escondidas los libros que su padre prohibía, y tocando un piano desafinado que llenaba la casa de melodías tristes. Rosa lo veía como al niño que nunca tuvo. A veces le llevaba galletas y le contaba historias de Oaxaca para hacerlo reír. Pero entonces llegó Lucía. Fue una tarde de julio, cuando el sol partía en dos las calles empedradas y el aire olía a mango maduro. Rosa escuchó el ruido del coche antes de verla. De la puerta del automóvil bajó una joven delgada, con un vestido celeste y un sombrero de paja que le cubría la mitad del rostro. El chofer bajó una maleta de cuero, y detrás de ella apareció don Mauricio, en su traje blanco impecable, sosteniendo un cigarro sin encender. Rosa, dijo él, te presento a Lucía, es sobrina de mi difunta esposa, vivirá con nosotros un tiempo. Lucía levantó la vista, y sus ojos grises brillaron con un miedo silencioso. Desde el primer día, Rosa sintió que algo no encajaba. La muchacha hablaba poco, comía apenas lo necesario, y pasaba las tardes mirando por la ventana del pasillo. Decía que extrañaba el mar de Veracruz, donde había crecido, pero sus silencios eran más largos que cualquier conversación. A veces Rosa la encontraba llorando en el patio, sosteniendo una carta arrugada. ¿Puedo ayudarte, niña?, le preguntaba. Lucía solo respondía con un suspiro. No, señora Rosa, ya es demasiado tarde. Don Mauricio, en cambio, parecía rejuvenecer con su llegada. Le ordenaba al sastre que le hiciera vestidos nuevos, la invitaba a cenar con los socios, le compraba flores frescas cada mañana, pero había algo en su forma de mirarla, en cómo le tocaba el hombro o el cabello, que hacía que Rosa apretara el rosario con fuerza. Emilio, el hijo, observaba todo en silencio, con los labios tensos y los ojos oscuros. Una noche, mientras Rosa limpiaba el comedor, lo escuchó discutir con su padre. No es correcto, papá, decía el muchacho. Tú no entiendes nada, respondió don Mauricio. Esa chica debe estar agradecida. Sin mí, no tendría nada. Después de esa noche, el piano de Emilio enmudeció, y Lucía comenzó a dormir mal, despertando con gritos que resonaban por toda la casa. Rosa la encontraba temblando, las manos cubiertas de moretones que ella trataba de esconder bajo los puños del vestido. Cuando intentó hablar con don Mauricio, él solo la miró con desdén. Ocúpate de tus labores, Rosa, aquí nadie te paga por pensar. Las semanas pasaron, y el aire se volvió más pesado, más denso, como si el calor mismo supiera lo que iba a pasar. Un día, Rosa vio como el patrón instalaba una cerradura nueva en la puerta del pasillo. Nadie entra aquí, le advirtió sin mirarla. Es una orden. Desde entonces, cuando el sol caía y el resto de la casa dormía, Rosa escuchaba los pasos, lentos, firmes, el sonido de una llave girando, un suspiro ahogado y luego silencio, un silencio tan profundo que hacía doler los oídos. Una noche, incapaz de resistir más, se levantó de su cama y caminó hasta el corredor. La puerta del fondo estaba abierta a apenas unos centímetros. De dentro, salía un olor a cera quemada y a algo metálico. Lucía estaba allí, sentada en el suelo, con la mirada perdida. Sus labios sangraban, y en sus ojos no había lágrimas, solo vacío. Rosa quiso correr hacia ella, pero entonces oyó la voz de don Mauricio desde la oscuridad. Cierra la puerta, Rosa, ¿no viste nada?
El golpe seco del cerrojo retumbó como un disparo, y en ese momento, la joven sirvienta comprendió que, aunque no hubiera tocado a nadie, también era culpable, porque en casa Montemayor, el silencio era la ley. El día que Lucía cruzó por primera vez el umbral de casa Montemayor, el aire cambió. No fue un cambio que se pudiera ver, sino sentir una tensión nueva, un temblor leve, como si las paredes se estremecieran discretamente para dar paso a una presencia que no les pertenecía. Hasta las campanas del pueblo, que solían sonar cada mediodía, se quedaron mudas durante un instante, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Lucía no era de allí. Se notaba en su manera de caminar demasiado elegante para los pasillos polvorientos de aquella casa y en su acento costeño, suave, musical, que parecía fuera de lugar entre los muros de piedra. Tenía apenas 19 años, la piel pálida, el cabello oscuro que caía como un río sobre los hombros. En los ojos llevaba algo que Rosa no supo descifrar, ni inocencia, ni culpa, sino una melancolía que no tenía edad. Desde el primer momento, Rosa María sintió una punzada de ternura y de miedo. La joven la saludó con una sonrisa tímida, pero sus manos temblaban al extenderse. Soy Lucía, dijo. Me dijeron que usted es quien manda aquí. Rosa rió, nerviosa. No, niña, aquí la que manda es la casa. Yo solo trato de que no se caiga a pedazos. Durante los primeros días, Lucía se mostró amable, obediente, casi invisible. Leía libros en la galería, bordaba flores en pañuelos blancos y ayudaba a poner la mesa con un cuidado que rozaba la obsesión. Pero en las noches, Rosa escuchaba pasos ligeros, como de pies descalzos, y el murmullo de un llanto contenido que viajaba por el corredor. A veces, una puerta se cerraba sola, a veces, una vela encendida se apagaba sin razón. Don Mauricio parecía encantado con su presencia. La presentaba ante sus invitados como la sobrina de mi difunta esposa, una joven de familia, pero su mirada la desnudaba con descaro. Le regalaba vestidos caros, perfumes de Francia, un colgante de plata con una pequeña cruz. Lucía aceptaba todo con una mezcla de gratitud forzada y resignación muda. Solo cuando se quedaban a solas, su rostro se descomponía. Rosa lo notaba, aunque fingía no verlo. Una tarde, mientras fregaba los escalones, oyó voces provenientes de la biblioteca. No puedo quedarme, tío, decía la joven, con voz quebrada. Esto no está bien. ¿No está bien?, replicó don Mauricio. ¿Y dónde irías, Lucía? ¿A volver con tu madre enferma? ¿A morir de hambre como todos los tuyos? Aquí tienes un techo, un nombre y a mí. El sonido de una bofetada rompió la conversación. Después, silencio. Rosa se quedó inmóvil, la mirada clavada en el cubo de agua. Sus manos apretaban el trapo como si quisiera exprimir su propio miedo. Sabía lo que había escuchado, pero también sabía que si hablaba, sería ella quien acabaría en la calle. Las criadas no ven, no oyen, no preguntan, se repitió, como si esas palabras fueran un rosario invertido. Con el paso de las semanas, la luz en los ojos de Lucía se fue apagando. Ya no bordaba, ni sonreía, ni leía. A veces se quedaba parada frente al espejo del pasillo, observando su reflejo como si no se reconociera. Una noche, Rosa la encontró en la cocina, sentada frente a una vela encendida. ¿Por qué no come, niña?, preguntó. Lucía levantó la vista, las lágrimas temblando en sus pestañas. Porque aquí la comida no tiene sabor, señora Rosa, todo sabe a encierro. Rosa quiso consolarla, pero antes de poder hacerlo, escuchó los pasos del patrón. Lucía se levantó de golpe, y el miedo en su rostro fue tan evidente que Rosa comprendió lo que había entre ellos sin necesidad de palabras. Desde entonces, cada vez que oía a don Mauricio caminar hacia el corredor, ella cerraba las puertas, fingía dormir, y rezaba con los ojos abiertos. Una noche de agosto, el calor era insoportable.
La luna llena se reflejaba en los ventanales, y las cigarras chirriaban sin descanso. Rosa bajó a buscar agua a la cocina y escuchó un sonido que la congeló. Un grito, breve, ahogado, venía desde el fondo del pasillo. Corrió hacia allí con el corazón en la garganta, pero antes de llegar, una mano fuerte la detuvo. Era don Mauricio, su camisa estaba abierta, y el sudor brillaba en su frente. «Vuelve a tu cuarto», Rosa ordenó, sin mirarla. «Es tarde, no te metas en lo que no te incumbe». Detrás de él, la puerta de la habitación del fondo se cerró con un golpe seco, y en el aire, flotó por un instante el perfume de Lucía, mezclado con el olor metálico de la sangre. Rosa retrocedió, muda, temblorosa. La casa estaba despierta, y ella, sin querer, había sido testigo del momento en que la inocencia fue enterrada en silencio. Desde aquella noche del grito, Casa Montemayor dejó de ser una casa, se volvió un cuerpo enfermo. Cada rincón parecía supurar algo invisible: miedo, culpa, silencio. El calor de Guanajuato ya no provenía del sol, sino de dentro de los muros, como si el aire mismo ardiera para borrar las huellas de lo ocurrido. Don Mauricio cambió las cerraduras de todas las puertas, pero sobre todo, la de la habitación del fondo. Mandó colocar una nueva, de hierro, con doble cerrojo, y guardó la llave en su despacho, dentro de una caja de madera que solo él tocaba. Prohibió a Rosa acercarse, bajo amenaza de despedirla. «Esa habitación queda fuera de tus tareas», dijo con voz seca. «Si escuchas algo, no escuchas nada. Si ves algo, no viste nada». Y ella, como tantas veces en su vida, asintió en silencio. Durante los días siguientes, la casa pareció contener la respiración. Lucía desapareció de los desayunos, de las risas forzadas, de las conversaciones de los invitados. Don Mauricio explicó que había vuelto con sus parientes a Puebla, a descansar, pero Rosa no lo creyó. Sabía que el coche nunca salió esa semana, que la maleta de Lucía seguía guardada en el cuarto de huéspedes, y que su rosario, el pequeño de madera con una cruz rota, seguía colgando del clavo junto a la cama. La primera noche sin Lucía, el viento sopló fuerte. Las cortinas golpeaban los ventanales como si quisieran escapar. Rosa intentó dormir, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el leve crujido del pasillo, el gemido de las tablas, el susurro de una respiración que no era la suya. Entonces comenzó a oírlo, el sonido, un ruido suave, arrastrado, como de algo pesado moviéndose por el suelo. Venía, siempre, desde el fondo del corredor. A veces se repetía a la misma hora, justo cuando el reloj marcaba las 3. Otras veces se mezclaba con un suspiro, un sollozo casi imperceptible. Rosa se cubría la cabeza con la sábana, rezaba en voz baja, y apretaba los dientes para no gritar. Una madrugada, incapaz de resistir la curiosidad o la culpa, ya no sabía cuál pesaba más, se levantó y caminó hasta el final del pasillo. La luz del candil apenas alcanzaba a iluminar el piso de piedra. El aire estaba espeso, cargado de olor a humedad y a algo más, algo dulce, pero podrido. El picaporte de hierro estaba tibio al tacto, como si alguien acabara de sostenerlo. Rosa se detuvo, temblando. Del otro lado, escuchó un golpe seco, y luego, silencio, absoluto. Retrocedió un paso, otro, y en ese instante, algo cayó desde lo alto del marco de la puerta, un pañuelo blanco, doblado con cuidado, manchado en una esquina con una gota seca de color marrón oscuro. Era el pañuelo que Lucía bordaba cada tarde, con sus iniciales diminutas, L. M. Rosa lo recogió con manos temblorosas y lo guardó en el bolsillo del delantal. No dijo una palabra, solo volvió a su cuarto, se arrodilló ante la imagen de la Virgen de los Remedios y lloró en silencio. Sabía que, de alguna manera, la muchacha seguía allí, y la casa lo sabía también. Los días siguientes fueron un desfile de apariencias. El patrón seguía recibiendo visitas, los criados hacían su trabajo,
las habitaciones se limpiaban como siempre, pero Rosa notó que las flores del jardín comenzaron a secarse, que la fuente del patio se quedó sin agua, y que los retratos de la familia, cubiertos de polvo, parecían volverse más oscuros, más severos. Una tarde, mientras enceraba el piso, el hijo, Emilio, la llamó desde la escalera. Rosa, su voz sonaba cansada, quebrada. ¿Tú también la escuchas? Ella lo miró con espanto. ¿A quién, niño? A Lucía. Por las noches, desde el fondo, el silencio entre los dos fue tan denso que pudo cortarse con el filo de una plegaria. Esa misma noche, Emilio abandonó la casa. No dejó nota, ni ropa, ni despedida, solo el piano, abierto, con una tecla rota que sonaba cada vez que el viento pasaba, y en el aire quedó flotando el eco de una melodía que Rosa no olvidó jamás. Desde entonces, la habitación del fondo permaneció cerrada, nadie volvió a mencionar su existencia, pero Rosa sabía que no estaba vacía, sabía que, detrás de esa puerta, el aire se movía todavía, respirando despacio, como si esperara a que alguien ella tuviera el valor de entrar. Las casas tienen memoria, pensó una noche, y cuando una casa recuerda, no hay llave que pueda callarla. Afuera, los grillos cantaban entre las piedras, y la luna se reflejaba en las ventanas como un ojo que todo lo veía. Rosa apagó el candil, se acostó, y murmuró: «Perdóname, Lucía, no supe qué hacer». En el silencio, creyó oír una respuesta, lejana y débil, desde el fondo del pasillo. «Sí supiste, Rosa, solo que no hiciste nada». El día después de la desaparición de Lucía, el cielo amaneció cubierto por un velo gris. No hubo canto de pájaros, ni el sonido del agua en la fuente del patio, solo un silencio espeso, pegajoso, que se colaba por las rendijas y parecía dormirse sobre los muebles. Rosa María se despertó con una presión en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre ella durante la noche. Apenas puso un pie fuera de su cuarto, escuchó la voz de don Mauricio. Estaba en el vestíbulo, dando órdenes a los criados. Su tono era firme, autoritario, con ese peso que solo tienen los hombres acostumbrados a mandar y ser obedecidos. «Quiero que limpien todo el corredor», dijo, «que no quede ni una mancha, ni una palabra, ni una mirada fuera de su sitio». Rosa bajó la cabeza, sabía lo que significaba esa limpieza, no era del polvo, era del recuerdo. El patrón la llamó aparte, cuando todos se dispersaron. Rosa dijo, con voz más baja, casi confidencial. Su mirada era dura, pero en el fondo había algo que brillaba: miedo. «Eres una buena mujer, fiel, has servido a esta casa mejor que nadie». Rosa no respondió. «Necesito que sigas así». Su tono cambió. Se volvió una amenaza envuelta en cortesía. «No hables de Lucía, no digas nada a nadie, aquí no ha pasado nada». La miró a los ojos. «Y si lo dices, lo negaré, nadie te creerá». Rosa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las palabras de don Mauricio no eran una orden, eran una sentencia. A partir de ese instante, el silencio se convirtió en su condena. Las criadas no ven, no oyen, no preguntan. Aquella frase, dicha con desprecio, se clavó en su mente como un hierro candente. Esa noche, mientras fregaba los pisos del corredor, Rosa vio algo que la hizo detenerse, una huella pequeña, apenas visible, marcada en el polvo junto a la puerta del fondo. Era una huella descalza, delgada, femenina, y húmeda, como si acabara de hacerse. Su corazón se aceleró, pero no gritó, solo limpió la huella con un trapo, hasta borrarla por completo. Cuando el piso volvió a quedar reluciente, se quedó mirando el reflejo tembloroso de su propio rostro. «Así se borra a la gente», pensó, «así se borra la verdad». Los días siguientes fueron una rutina mecánica, desayunos sin palabras, cenas sin risas. El piano de Emilio seguía cerrado, las flores del jardín seguían muertas, y, en medio de ese vacío,
la figura de don Mauricio se volvía cada vez más distante, más sombría. Pasaba horas encerrado en su despacho, bebiendo y fumando. A veces, Rosa lo escuchaba murmurar el nombre de Lucía entre dientes, con un tono que no era de arrepentimiento, sino de posesión. Una noche, él la llamó al despacho. El olor a whisky llenaba el aire. «Rosa, ¿tú crees en Dios?», preguntó sin mirarla. Ella asintió. «Entonces reza para que nadie vuelva a preguntar por esa muchacha». Don Mauricio balbuceó. «Si alguien viene, si la familia». Él golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los vasos. «Nadie vendrá», rugió, «nadie se atreverá a buscarla. Esa historia termina aquí». Y luego, más bajo, añadió, «y tú, si aprecias tu vida, termina con ella también». Rosa salió del despacho con las piernas temblando. Sabía que el patrón no hablaba en metáforas. Había escuchado rumores, historias de campesinos desaparecidos por menos, gente que habló de más, gente que fue callada. Desde esa noche, Rosa dejó de mirar al espejo. Temía ver algo detrás de su reflejo, temía ver la cara de Lucía. En cambio, rezaba tanto que los labios se le agrietaron, y el rosario se volvió oscuro de tanto roce entre sus dedos. Pero ni las oraciones más fervientes lograban borrar la culpa. La casa la miraba, lo sabía, los retratos la seguían con los ojos, el viento pronunciaba su nombre en los pasillos, y cada madrugada, justo a las 3, el ruido volvía, el arrastre, el gemido, el golpe seco. Rosa se despertaba llorando, con el corazón martillándole el pecho. Pasaron los meses, el invierno llegó, y con él, la decadencia. Don Mauricio enfermó, y los sirvientes fueron yendo y viniendo, hasta que solo quedó Rosa. Emilio, el hijo, se marchó sin despedirse. El nombre de Lucía nunca volvió a pronunciarse, solo el eco de su ausencia flotaba en el aire, como una oración incompleta. Una tarde, Rosa encontró en la despensa una caja vieja, cubierta de polvo. Dentro, había una llave oxidada, la llave del fondo. La sostuvo entre los dedos, sintiendo como el metal frío le quemaba la piel. Por un momento, pensó en devolverla, en esconderla, pero en el fondo de su alma, algo se movió, una chispa pequeña, casi extinguida, de valor. La guardó en el bolsillo, junto al pañuelo bordado de Lucía, y en silencio, hizo un juramento. «No hablaré, pero algún día, alguien sabrá». Ese fue el verdadero pacto del silencio, no el que don Mauricio impuso, sino el que Rosa firmó con su propio miedo. Y así, mientras el sol moría detrás de los cerros, Casa Montemayor respiraba otra vez, un suspiro largo, antiguo, que parecía decirle al viento, «Aún no ha terminado». Fue una mañana calurosa de septiembre cuando Rosa escuchó la noticia. Don Mauricio, de pie en el vestíbulo, anunció con una tranquilidad escalofriante: «Lucía ha regresado a Puebla, su madre la necesitaba, no volverá». Nadie preguntó nada, los criados bajaron la mirada, las señoras del pueblo fingieron sorpresa, y el cura del barrio bendijo la partida sin hacer más preguntas. Pero Rosa sabía que era mentira, porque el coche de los Montemayor no se movió de su sitio aquella semana, porque la maleta de Lucía seguía intacta, cubierta con una fina capa de polvo, y porque, cada noche, el corredor seguía respirando. La casa se hundió en un silencio aún más profundo. El piano de Emilio quedó cerrado. El despacho de don Mauricio se llenó de humo de cigarro y olor a whisky. Y el aire del pasillo, ese aire tenía algo diferente, pesado, casi viscoso, como si cada molécula contuviera una lágrima que nadie había dejado caer. Esa misma tarde, Rosa entró al cuarto de Lucía. Las cortinas estaban cerradas, el aire inmóvil. Sobre la mesa, un pañuelo blanco, aún con la aguja clavada. Junto a él, un vaso de agua con marcas de labios como si la joven acabara de salir un momento y fuera a volver. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomó el pañuelo y lo acercó al pecho. «Perdóname, niña», murmuró.
Perdóname por no haber gritado. De repente, oyó un ruido, un leve clic, metálico, proveniente del pasillo, el sonido de una llave girando. Rosa corrió hacia allí, con el corazón en la garganta. La puerta del fondo estaba abierta unos centímetros. Un hilo de luz débil se filtraba desde dentro. Se acercó con el alma en vilo, pero antes de tocarla, escuchó pasos detrás de ella. Don Mauricio, ¿qué haces aquí? Su voz era baja, amenazante. Solo iba a limpiar. Él sonrió. Esa sonrisa que no llegaba nunca a los ojos. Ya no hay nada que limpiar, Rosa. En esa habitación, todo está en orden. Luego cerró la puerta con fuerza y giró la llave. El eco del cerrojo resonó por todo el corredor como un disparo. Esa noche, Rosa no durmió. Escuchó los ruidos otra vez, arrastres, suspiros, el gemido de una madera cediendo, y entre los sonidos, una voz débil, casi imperceptible. Rosa, el miedo le paralizó las piernas, pero el remordimiento fue más fuerte. Tomó una vela, se levantó, y caminó hasta el fondo del pasillo. El aire olía a hierro oxidado, a humedad antigua. Colocó la mano sobre la puerta cerrada, y sintió calor. Sí, calor, como si algo respirara detrás. Lucía susurró, si estás ahí, dame una señal. En ese instante, el fuego de la vela titiló y se apagó. La oscuridad la envolvió por completo. El corazón le golpeaba las costillas, el sudor corría por su cuello. Retrocedió unos pasos y, a tientas, volvió a su cuarto. Esa fue la última vez que se atrevió a acercarse a esa puerta. Al día siguiente, don Mauricio reunió a los pocos empleados que quedaban. Lucía no volverá. Quiero que nadie hable de ella, dijo con voz de hierro. Y cuando alguien intente preguntar, dirán que se fue, que era feliz, que se casó. Entendido. Los ojos del patrón recorrieron el rostro de cada uno, y en cada mirada, Rosa vio lo mismo, miedo. Los meses pasaron, el invierno llegó, y las lluvias llenaron de moho las paredes. Don Mauricio se enfermó, víctima de una tos persistente que lo hacía escupir sangre. Emilio, incapaz de soportar aquella casa, se marchó a estudiar a la capital. Rosa quedó sola, cuidando de un hombre que cada día se desmoronaba más, bebiendo y maldiciendo a los fantasmas que solo él veía. Una noche, entre delirios, don Mauricio la llamó. Rosa balbuceó, con la voz rota, dile a Lucía que me perdone. Ella se inclinó sobre él, el corazón apretado. ¿Dónde está? Señor, susurró, pero el hombre ya no respondió, solo repitió su nombre una y otra vez, hasta que el sonido se apagó como una vela. Cuando murió, Rosa fue la única que lo acompañó al panteón. Ni Emilio, ni amigos, ni sacerdotes, solo ella, bajo el cielo nublado, con la sensación amarga de que aquel entierro no cerraba nada, sino que habría algo peor. Esa noche, al regresar a casa Montemayor, lo supo. El aire estaba más frío, más vivo, y la puerta del fondo estaba abierta. Un viento helado recorrió el pasillo, apagando todas las velas. En el suelo, justo al umbral, había una cinta de seda celeste, la misma que Lucía llevaba siempre en el cabello. Rosa cayó de rodillas. Las lágrimas le nublaron la vista. No te fuiste, ¿verdad?, murmuró entre sollozos. Sigues aquí. Y en el eco de la casa vacía, una voz suave, lejana, respondió, sí, Rosa, pero tú también. Desde entonces, Casa Montemayor dejó de ser solo un lugar, se volvió una tumba que respiraba, y Rosa, su guardiana, la única que sabía la verdad. El tiempo no pasa igual dentro de una casa vacía. Fuera, los años cambian los árboles, las calles, los rostros de la gente. Dentro, solo cambian los silencios. Y Casa Montemayor aprendió a vivir de ellos. Después de la muerte de don Mauricio, la vida fue desvaneciéndose lentamente. Los últimos sirvientes se marcharon sin mirar atrás, llevándose lo poco que podían cargar, una manta,
un retrato pequeño, una Biblia vieja. Rosa fue la única que se quedó. Alguien tiene que cuidar esto, decía. Si me voy, la casa se muere. Pero en el fondo lo sabía, no cuidaba la casa, cuidaba el secreto. Los primeros años fueron de costumbre. Despertarse con el amanecer, limpiar los pasillos, encender velas en la capilla interior. El eco de los pasos la seguía como una sombra fiel. Cada rincón conservaba el olor de quienes ya no estaban, el humo del puro de don Mauricio, el perfume dulce de Lucía, el polvo de los libros de Emilio. Había días en que creía oírlos moverse, respirar, vivir otra vez. Los muertos se niegan a irse de donde no se les lloró, murmuraba. El tiempo fuera siguió avanzando. Llegaron los 90, cambiaron los autos, la música, las modas. Guanajuato creció, pero la colina de los Montemayor permaneció intacta, como si el mundo se hubiera olvidado de ella. Rosa también envejeció, y sus rodillas ya no resistían las escaleras, pero seguía caminando con su bastón de madera, ese que resonaba sobre las losas como un reloj marcando la culpa. Algunas veces, curiosos del pueblo se acercaban a mirar desde la reja. Dicen que ahí espantan, murmuraban los niños. Dicen que una mujer se ahorcó en el último cuarto, agregaban otros. Rosa los observaba desde la ventana, sin desmentir ni confirmar nada. Dejaba que la leyenda creciera, porque era más fácil que el miedo contara la historia que ella nunca se atrevió a decir en voz alta. El invierno del 99 fue especialmente frío. Las lluvias inundaron el patio, y una parte del techo se vino abajo. Rosa empezó a dormir en la cocina, junto al fuego, envuelta en una manta de lana. A veces despertaba en mitad de la noche y veía sombras moverse en el pasillo, reflejos que se deslizaban por las paredes, respiraciones que se confundían con el viento. Aprendió a no temerlas. Son los míos, pensaba, los que no descansan porque yo tampoco. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de la biblioteca, el reloj antiguo volvió a funcionar. Llevaba casi 20 años detenido. El péndulo osciló con un golpe seco, y las agujas se detuvieron en una hora precisa, las 3. Rosa dejó caer el trapo. Las manos le temblaban. Fue hasta el corredor. El aire era distinto. No había viento, pero las cortinas se movían, suaves, como si alguien pasara a su lado. Y al fondo, la puerta, la misma, cerrada, pero viva, se acercó despacio, apoyándose en el bastón. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. El picaporte estaba cubierto de polvo, pero el metal, al tocarlo, estaba tibio, demasiado tibio. Un susurro, un hilo de voz. Apenas un aliento se deslizó desde dentro. Rosa. El bastón cayó al suelo. Ella dio un paso atrás, los ojos llenos de lágrimas. Llevaba casi 20 años sin escuchar su nombre dicho de esa manera, con ternura y reproche al mismo tiempo. Se arrodilló, apoyó la frente contra la puerta, y lloró. Ya no puedo más. Lucía murmuró. Ya no puedo seguir cargando esto. Esa noche no durmió. Preparó café, encendió una vela, y escribió por primera vez en un cuaderno que guardaba en la alacena. Anotó lo que recordaba, los gritos, el pañuelo, el olor metálico, la llave. Cada palabra era una herida abierta. Cuando terminó, dobló las páginas y las escondió detrás de una imagen del Sagrado Corazón, no por cobardía, sino porque aún no tenía valor de enfrentarse a la verdad completa. Los años siguientes fueron de rutina y cansancio. La gente del pueblo ya la llamaba Doña Rosa. La veían caminar despacio, siempre con el mismo delantal gris, el mismo gesto distraído. Nadie sospechaba que en su bolsillo seguía guardando dos cosas: la llave de hierro oxidada y el pañuelo bordado con las iniciales L. M. Un día, al amanecer, mientras se preparaba un café, sintió un temblor leve. Las paredes vibraron, los cristales del aparador repiquetearon, y desde el fondo del pasillo llegó un sonido antiguo, conocido, un golpe, un arrastre, un suspiro, el mismo de antes, el mismo de siempre.
Rosa dejó la taza caer al suelo. Miró el reloj. Marcaba las 3. 40 años después. Y comprendió que el pasado había vuelto, no para asustarla, sino para exigirle que hablara. La primera vez que volvió a escucharlo, pensó que era el viento, un sonido leve, rítmico, que subía por las paredes de piedra como un gemido contenido, pero luego lo oyó otra vez, más claro, más cercano, un golpe seco, arrastrado, que venía desde el fondo del pasillo. Rosa dejó la escoba a un lado, el corazón le latía con fuerza, pero no de miedo, sino de algo más profundo, más antiguo, como si su cuerpo reconociera un eco familiar. El reloj marcaba las 3, la misma hora en que todo había comenzado 40 años atrás. Salió de la cocina despacio, el bastón resonando sobre las losas. El aire estaba pesado, denso, impregnado de ese olor inconfundible, cera derretida y humedad. La casa, que durante años había permanecido dormida, respiraba otra vez. Cada rincón parecía observarla. Los retratos se oscurecían bajo el polvo, las cortinas se movían sin viento y el sonido volvía a repetirse, ahora más fuerte, más insistente. ¿Quién anda ahí?, susurró Rosa, su voz temblorosa perdiéndose entre los ecos. No hubo respuesta, solo un nuevo golpe, y luego un suspiro largo, tan humano que la hizo retroceder. Encendió una vela, la llama vaciló, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. La casa se transformó en un túnel de recuerdos. Rosa caminó, arrastrando los pies, hasta el final del corredor. La puerta del fondo estaba cerrada, pero la cerradura oxidada parecía húmeda, recién usada. Aquella llave que había guardado 40 años, comenzó a pesarle en el bolsillo. Por un momento pensó en correr, en esconderse, en rezar como siempre, pero algo dentro de ella, una fuerza silenciosa, la obligó a quedarse. Se inclinó hacia la puerta y apoyó la oreja. Del otro lado, escuchó pasos, lentos, delicados, como si alguien caminara descalzo sobre la madera, y luego, una voz, suave, femenina, inconfundible, Rosa. El nombre se deslizó hasta su oído con la dulzura de un recuerdo y el filo de una culpa. Las lágrimas le nublaron la vista. Apretó la llave entre los dedos hasta hacerse daño. Lucía murmuró, «Perdóname, hija», pero la voz respondió, casi en un suspiro, «Todavía no». La vela tembló, y el aire se volvió más frío. Un golpe sacudió la puerta, tan fuerte que el bastón de Rosa cayó al suelo. El fuego se apagó de golpe, dejándola en completa oscuridad. Solo el sonido de su respiración y aquel arrastre lejano llenaban el corredor. Entonces comprendió algo terrible. La casa no solo guardaba el recuerdo de Lucía, guardaba a Lucía misma. A la mañana siguiente, Rosa despertó en el suelo, frente a la puerta. No recordaba cómo había llegado allí. El sol entraba por los ventanales, dorando el polvo suspendido en el aire. El reloj marcaba las 6. Sobre su regazo, descansaba la llave, y, junto a ella, el pañuelo blanco. Alguien o algo lo había dejado allí. En el borde, con letras apenas visibles, Lucía había bordado una palabra que antes no estaba. «Habla». Rosa se llevó la mano al pecho. La respiración le dolía. Había pasado toda una vida callando, creyendo que su silencio la protegía, pero ahora entendía que ese silencio la estaba matando. Cada golpe que resonaba en la casa era un latido del pasado exigiendo ser dicho. Los días siguientes se convirtieron en un tormento. El ruido regresaba cada noche, siempre a la misma hora. A veces, la voz de Lucía se mezclaba con la suya, como si repitiera sus pensamientos. «Dijiste que no podías hacer nada, pero sí podías. Dijiste que eras solo una sirvienta, pero eras testigo». Las frases la seguían incluso cuando el sol estaba alto. No podía escapar ni con la oración, ni con el sueño, ni con el cansancio. Una madrugada, Rosa encendió todas las velas de la casa. Decidió que ya no huiría más, que si la muerte o la locura la esperaban, al menos las enfrentaría con la verdad.
Avanzó por el corredor, sus pasos lentos, el rosario en la mano. Cada vela se apagaba a su paso, una tras otra, hasta que solo la luz de la última permaneció encendida frente a la puerta del fondo. Aquel resplandor débil iluminaba el rostro de Rosa viejo, cansado, pero decidido. Lucía susurró: «Estoy aquí». Silencio. Luego, un golpecito, casi un toque suave desde dentro. La vieja tembló, pero no retrocedió. Sacó la llave de su bolsillo, la sostuvo con ambas manos, y la introdujo en la cerradura. El metal crujió, quejumbroso, resistiéndose al movimiento, y cuando giró, un olor antiguo, agrio y dulzón, se escapó desde el interior. Rosa respiró hondo, su corazón retumbaba como un tambor. Empujó la puerta apenas unos centímetros. El chirrido que produjo sonó como un lamento. De dentro salió una ráfaga fría que le rozó la cara, trayendo consigo el perfume inconfundible de Lucía, jazmín y sal. Rosa cerró los ojos. En la oscuridad, escuchó por última vez aquella voz: «No te vayas, Rosa, ya es hora». Y entonces lo supo, el pasado no pedía permiso, venía por ella. El amanecer apenas despuntaba sobre los cerros de Guanajuato cuando Rosa, temblorosa, empujó la puerta del fondo. La bisagra oxidada gimió como un animal herido, y el aire que salió del interior era denso, helado, cargado con el olor agrio de lo que el tiempo había querido esconder. Durante 40 años, aquella habitación había permanecido cerrada, y sin embargo, el polvo parecía haberse detenido en el aire, como si hasta las partículas hubieran tenido miedo de posarse sobre el pecado. La luz de su vela vaciló, revelando trozos del pasado: una cama cubierta con una sábana raída, una silla volcada, una mancha oscura en la pared. Sobre la mesa, un candelabro oxidado sostenía las huellas derretidas de cera antigua, y allí, en el rincón más alejado, un pañuelo blanco, casi invisible bajo la capa de polvo. Rosa avanzó con pasos lentos, apoyándose en el bastón. Cada crujido del suelo era un suspiro de la casa. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón golpearle las costillas. El calor de la vela hacía temblar la sombra de su cuerpo contra las paredes. Por un instante pensó que la sombra no la seguía, sino que se movía sola, adelantándose a ella. Se inclinó y levantó el pañuelo, el mismo, el de Lucía. En una esquina, el hilo rojo aún bordaba las iniciales L, M. Rosa lo apretó contra el pecho, y sintió algo dentro de ella romperse con un sonido sordo. Las lágrimas, contenidas durante décadas, finalmente cayeron. «Lo siento», niña susurró, apenas audible. «No supe cómo ayudarte». La vela parpadeó. En el reflejo de la llama, algo brilló en el suelo, junto a la cama. Un pequeño collar de plata, oxidado, con una cruz torcida, el mismo que Lucía llevaba siempre al cuello. Rosa se arrodilló y lo recogió. El metal, frío al tacto, parecía vibrar. Y entonces lo oyó, un sonido suave, casi un lamento. Venía del muro del fondo, donde la pintura se había resquebrajado. La anciana acercó la vela. Las grietas formaban un dibujo extraño, casi una mano. Rosa retrocedió un paso. El muro exhaló un aliento cálido, como si respirara, y detrás de esa respiración, algo más, un golpe, un roce, un susurro. El miedo la invadió. Por un segundo pensó en salir corriendo, cerrar la puerta y fingir que nunca la había abierto, pero ya no podía. 40 años había vivido huyendo de ese sonido, y ahora el sonido la llamaba por su nombre. Lucía dijo, y su voz resonó entre las paredes desnudas: «Muéstrame la verdad». La vela se apagó, la oscuridad la tragó entera, pero el muro seguía respirando. Rosa extendió la mano y tocó la superficie agrietada. Bajo sus dedos, el yeso cedió. Un pedazo cayó al suelo con un ruido seco, revelando un hueco oscuro detrás. El aire que salió de allí olía a tierra vieja y a silencio podrido. Dentro,
Algo brilló bajo la luz débil del amanecer que se filtraba por la ventana. Rosa apartó más trozos del muro con las manos, hasta que el hueco fue lo bastante grande para ver, y lo que vio la hizo caer de rodillas. Allí, entre los restos del muro, yacía una caja de madera pequeña, carcomida por el tiempo. La sacó con esfuerzo, el polvo se levantó, cubriéndola de gris. Abrió la tapa con dedos temblorosos. Dentro, envuelto en un trozo de tela blanca, descansaban huesos, pequeños, humanos, y junto a ellos, un pedazo de papel doblado con cuidado. Rosa lo desplegó. La tinta estaba corrida, pero aún podía leerse. Perdóname si no grité más fuerte. El sonido de esas palabras la atravesó como un cuchillo. Sintió que el suelo se movía, que el aire se le escapaba del pecho. Cayó sobre la caja, sollozando. Por fin entendía el peso del silencio. Cada noche sin hablar había sido un ladrillo más en esa tumba. Un rayo de sol entró por la ventana y se posó sobre ella. Rosa alzó la vista. Por primera vez, la habitación no parecía oscura. El aire era cálido, limpio, como si alguien hubiera abierto las ventanas después de una larga tormenta. Y allí, entre las partículas de polvo iluminadas, creyó ver una figura. Lucía, joven, vestida de blanco, con el cabello suelto y una sonrisa leve, casi triste. La miró en silencio, y luego, con una voz apenas audible, dijo: «Gracias». El rostro de Rosa se cubrió de lágrimas. La vela se encendió sola, sin que nadie la tocara. La llama permaneció firme, recta, como una promesa. Rosa se levantó con dificultad, la caja en las manos. Salió del cuarto sin mirar atrás. El corredor parecía más corto, más liviano. Cada paso sonaba como un suspiro liberado. Sabía lo que debía hacer. No más oraciones vacías. No más miedo. Hablaría, haría que el nombre de Lucía volviera a tener voz. En la cocina, colocó la caja sobre la mesa y se sentó frente a ella. El sol comenzaba a iluminar los cerros, tiñendo la casa con un tono dorado que nunca había tenido. Por primera vez en 40 años, Rosa María Herrera sonrió, una sonrisa pequeña, dolorosa, pero verdadera. «Ahora sí», murmuró, mirando hacia el corredor. «La casa puede empezar a dormir». El sol subía lento sobre los tejados de Guanajuato cuando Rosa, aún con las manos manchadas de polvo, comprendió lo que tenía que hacer. 40 años había guardado el secreto entre sus dedos, y ahora la tierra misma se lo devolvía. La caja con los huesos descansaba sobre la mesa, envuelta en la luz amarilla del amanecer. Parecía pequeña, frágil, pero el peso que contenía era inmenso, el peso de una vida robada, el de su propio silencio. Respiró hondo. Por un momento, pensó en volver a enterrarlo todo, en fingir que nada había cambiado, que aquella noche, aquella puerta, aquel nombre, solo eran pesadillas de una vieja cansada. Pero la voz de Lucía, la última que había escuchado dentro de la habitación, no se iba. Seguía ahí, repitiendo una sola palabra, una palabra imposible de ignorar. «Habla». Rosa buscó papel y pluma. Escribió con letra temblorosa, despacio, cuidando que cada palabra quedara clara, firme. Contó lo que había visto, lo que había oído, lo que había callado. Describió la puerta, el olor, el pañuelo, la sangre. No omitió nada. Cuando terminó, firmó con su nombre completo: Rosa María Herrera, testigo y cómplice, y colocó la carta dentro de la caja, junto a los huesos. Salió de la casa, sosteniendo el pequeño ataúd con ambas manos. El aire fresco de la mañana le acarició el rostro. Por primera vez en años, respiró sin miedo. Los perros del barrio la observaron pasar en silencio, como si entendieran que llevaba algo sagrado. Caminó hasta la oficina del comisario, en el centro del pueblo. Las calles aún estaban vacías. El sonido de sus pasos resonaba entre las fachadas de colores desteñidos. El pueblo despertaba, pero para Rosa era como si el mundo entero acabara de abrir los ojos por primera vez. Cuando llegó,
Los oficiales la miraron con extrañeza. Una anciana con un delantal gris, descalza, con una caja en las manos y los ojos enrojecidos. ¿Qué trae ahí, doña Rosa?, preguntó el joven de guardia. Ella no respondió, solo colocó la caja sobre el mostrador. El sonido seco de la madera al golpear la superficie hizo que todos en la sala se volvieran. Ahí está, dijo con voz serena, la que todos olvidaron, Lucía Montemayor. El silencio que siguió fue largo, denso, casi religioso. El comisario abrió la caja con cuidado. Dentro, los restos, y el papel doblado, aún húmedo por las lágrimas de Rosa, lo leyó en voz alta, en medio del asombro general. Cuando terminó, la miró con una mezcla de compasión y respeto. ¿Por qué esperó tanto tiempo?, preguntó. Ella bajó la vista. ¿Por qué me creí cobarde? ¿Y ahora? Rosa levantó la cabeza. Sus ojos, cansados, brillaban con una fuerza nueva. Ahora ya no lo soy. Los hombres se miraron entre sí, sin saber qué decir. Rosa se dio media vuelta y salió, sin esperar nada más. El sol la envolvía, el aire olía a pan recién hecho, a tierra mojada, a perdón. Esa tarde, la policía entró a casa Montemayor. Excavaron el suelo del cuarto del fondo, el mismo que Rosa había abierto, y allí, bajo las tablas carcomidas, hallaron los restos de Lucía. La prensa local llenó las calles con titulares. Reaparece el misterio de la familia Montemayor tras 40 años. Sirvienta rompe el pacto del silencio y revela asesinato. Los periodistas llegaron de todas partes, pero Rosa no habló con ninguno. Solo observó desde la colina, mientras los hombres sacaban la caja cubierta con una manta blanca. La luz del atardecer envolvía la escena en un resplandor dorado, casi celestial. Los pájaros, que durante años habían evitado posarse sobre el tejado de la mansión, regresaron. Uno de ellos, un colibrí, revoloteó un instante frente a la puerta abierta antes de desaparecer en el cielo. Rosa se quedó allí hasta que cayó la noche, el bastón apoyado en la tierra, las manos entrelazadas. Sintió que algo se desprendía de su pecho, como si una cuerda invisible se rompiera. Por primera vez en 4 décadas, Casa Montemayor estaba en silencio, pero un silencio distinto, liviano, limpio, sin peso. Cuando los oficiales se marcharon, Rosa entró una última vez. El corredor ya no la miraba con reproche. La puerta del fondo, ahora abierta, parecía una herida cicatrizada. Sobre la mesa, donde antes había una mancha oscura, descansaba una flor de cempasúchil. Nadie la había puesto allí. La tomó con cuidado y la colocó dentro de su rosario. Ya descansamos las dos, murmuró. Tú en la tierra, y yo en mi conciencia. Salió al jardín y miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas empezaban a encenderse. Las lágrimas que cayeron no eran de dolor, sino de alivio, y en ese instante, juró que mientras viviera, repetiría el nombre de Lucía para que nadie lo olvidara. El viento sopló suave, moviendo las ramas secas del patio. La casa, que durante 40 años había respirado en la oscuridad, por fin exhaló, y se quedó quieta. El pueblo entero hablaba de Casa Montemayor. Los periódicos llegaron de la capital, los reporteros merodeaban por la colina, los curiosos se agolpaban junto a la reja de hierro tratando de mirar lo que quedaba del pasado. Pero dentro de la casa, el ruido era otro, un silencio nuevo, profundo, distinto, como si los muros hubieran exhalado el último secreto y se prepararan para dormir. Rosa María observaba todo desde la ventana de la cocina, con una taza de café frío entre las manos. El rostro se le había vuelto piedra y calma al mismo tiempo. Ya no lloraba, el llanto había hecho su trabajo, ahora solo quedaba hablar. Esa tarde, cuando el sol caía detrás de los cerros y la luz se teñía de oro, Rosa se sentó en la mesa donde 40 años antes había servido al patrón. Tomó un cuaderno, el mismo donde había comenzado a escribir los recuerdos, y arrancó la primera hoja. Empezó una nueva, escribió sin titubear, con una letra firme, clara,
como si las palabras no salieran de su mente sino de las paredes mismas. Yo, Rosa María Herrera, cuento esto no para que me perdonen, sino para que la verdad no se muera conmigo. La pluma rasgaba el papel, dibujando nombres que nunca se habían pronunciado en voz alta: Lucía Montemayor, Don Mauricio, Emilio. Cada palabra era una llave abriendo un cuarto cerrado. Durante 40 años guardé silencio. Pensé que callar me protegía, que la obediencia era mi cruz. Pero el silencio no protege a nadie. El silencio mata lento, por dentro, como el polvo que se acumula en una casa sin aire. Alzó la mirada. Frente a ella, el reloj antiguo marcaba las 3:05. Por costumbre, sonrió con amargura. Siempre a la misma hora. Niña, susurró, y volvió a escribir. No busco justicia humana. Solo quiero que alguien diga su nombre sin miedo. Lucía. Que no la recuerden por su muerte, sino por su risa. Que el viento la nombre cuando cruce los cerros. Y que los que lean esto sepan que nadie merece desaparecer tras una puerta. Guardó la carta dentro de un sobre. No escribió remitente, solo un destinatario, el Diario de Guanajuato. Al día siguiente, caminaría hasta el pueblo y la dejaría en el buzón. No esperaba respuesta, no quería fama ni perdón, solo verdad. Esa noche, antes de dormir, encendió todas las velas de la casa. La luz temblaba, cálida, haciendo brillar las paredes descascaradas. Por primera vez en 40 años, el pasillo del fondo no parecía una herida abierta, sino un túnel tranquilo, lleno de paz. Rosa se acercó despacio, el bastón golpeando el suelo con un ritmo casi ceremonial. En el marco de la puerta, colocó la flor de cempasúchil que había encontrado aquel día. El perfume dulce se mezcló con el aire nocturno. Ya descansamos, Lucía dijo en voz baja. Yo hablé, ahora te toca a ti guardar silencio. El viento respondió con un suspiro suave. Una de las velas se apagó, pero las demás permanecieron firmes. Rosa sonrió. Por fin podía respirar sin sentir el peso de la casa sobre sus hombros. El eco de las paredes era distinto, no gemía, no lloraba, solo acompañaba su paso lento hacia la cocina. Se sirvió un poco de agua, miró el reloj por última vez. Las 3. Y entonces, en el reflejo del vidrio de la ventana, creyó ver una figura. Lucía, vestida de blanco, sonriendo con una ternura que parecía del otro mundo. Rosa no se asustó, solo levantó la mano y murmuró: Vete tranquila, hija, ya todos sabemos. La figura asintió, y el reflejo desapareció. El reloj marcó las 3:05, y por primera vez en 40 años, Casa Montemayor no hizo ruido. 3 días después, el diario publicó la carta. El pueblo leyó en silencio. Las mujeres del mercado dejaron flores frente al portón de hierro. Los niños, curiosos, preguntaban quién era esa Lucía, y las madres les respondían: una muchacha que por fin volvió a casa. Rosa nunca fue al pueblo a ver la noticia. Ya no lo necesitaba. Su tarea había terminado. El alma, por fin, estaba ligera. Aquella noche, cuando el viento recorrió el corredor, no hubo lamentos ni arrastres, solo el leve aroma a jazmín, flotando en el aire, y en medio del silencio, las campanas del pueblo sonaron 3 veces, como si alguien, al fin, hubiera sido liberado. El amanecer llegó como una bendición silenciosa. El cielo sobre Guanajuato se abría en tonos de ámbar y azul, y las campanas de San Cayetano repicaban despacio, suaves, como si temieran despertar a los muertos. El aire olía a tierra húmeda, a pan recién horneado, a promesa. En la cocina de Casa Montemayor, Rosa María Herrera estaba sentada frente a la ventana. Llevaba el mismo delantal gris de siempre, pero sus manos ya no temblaban. Los primeros rayos del sol entraban y caían sobre la mesa, sobre el rosario, sobre la flor de cempasúchil que había dejado la noche anterior. En ese resplandor cálido, su rostro parecía en paz, como si el tiempo se hubiera detenido solo para darle un último respiro de luz.
El reloj de pared marcó las 6. La casa permanecía quieta, ni un crujido, ni un suspiro, solo el silencio amable de los lugares que, después de mucho sufrir, aprenden a descansar. Rosa levantó la mirada hacia el corredor. El aire del pasillo estaba claro, casi transparente. La puerta del fondo, por primera vez en 40 años, estaba abierta de par en par, y desde allí entraba una brisa suave, dorada, que arrastraba el perfume de las flores del jardín. No había sombra, no había miedo, solo luz. Se levantó con lentitud, apoyándose en su bastón. Cada paso resonaba como un eco familiar. En la pared, los retratos de los Montemayor parecían distintos. Los ojos de don Mauricio, que antes la perseguían, ahora miraban hacia otro lado. El retrato de Lucía, que un pintor anónimo había dejado años atrás, parecía sonreír. Rosa llegó hasta la puerta abierta. El sol inundaba la habitación. Las partículas de polvo flotaban como pequeñas almas doradas. En el suelo, donde antes estuvo la caja, solo quedaba una sombra leve, la huella de algo que por fin se había ido. La anciana cerró los ojos y respiró hondo. Ya está, murmuró, ya todo terminó. Caminó hasta la ventana del fondo, esa que daba al valle. El paisaje se extendía infinito, los cerros encendidos por el amanecer, los techos rojos del pueblo, el humo de las panaderías ascendiendo lento hacia el cielo. Por un momento, recordó a Lucía, su risa tímida, su voz dulce, su mirada gris. La sintió cerca, más viva que nunca, y en ese instante, una mariposa blanca entró por la ventana, revoloteó en círculos y se posó sobre el marco. Rosa sonrió. Vete, dijo con ternura, el mundo te espera. El sol la envolvió por completo, el calor dorado le acariciaba las mejillas y una lágrima le cayó lenta, no de tristeza, sino de alivio. Se sentó en la silla junto a la ventana, el bastón apoyado en la pared, las manos cruzadas sobre el regazo. El corazón le latía despacio, en paz. Los párpados se le cerraron, no por cansancio, sino por descanso. El aire del amanecer se llenó del canto de los gallos y del murmullo de la ciudad que despertaba. Cuando los vecinos, más tarde, subieron hasta la colina para saludarla, la encontraron así, sentada, serena, con una leve sonrisa en los labios, mirando hacia la luz. En el suelo, junto a sus pies, reposaba el rosario abierto, y en su mano derecha, aún sostenía una flor de cempasúchil. El padre del pueblo rezó en voz baja y dijo que la casa, al fin, estaba libre. Esa noche, por primera vez en décadas, las ventanas de casa Montemayor quedaron abiertas, y cuando el viento cruzó los pasillos, no llevó consigo el gemido de los fantasmas, sino el sonido del amanecer, pájaros, campanas, y la respiración tranquila de una casa que, después de tanto silencio, había aprendido a perdonar. Dicen que cuando el alma de un inocente es nombrada, el mundo amanece distinto, escribió el periodista en el diario del día siguiente, y esa mañana, Guanajuato amaneció con el sol más limpio de todos. En la colina, casa Montemayor seguía en pie, bañada por la luz. Las sombras ya no pesaban, solo quedaba el rumor del viento repitiendo un nombre que, por fin, nadie callaba, Lucía, y junto a ese nombre, en algún rincón de la eternidad, la voz de Rosa, serena, susurrando, ya podemos dormir.